vamos a ver qué es de qué se trata ese texto, hermano. Ya lo explicamos un poquito el martes, pero es muy profundo y tenemos que hacer otros estudios más profundos, ¿verdad? Usando diccionarios y concordancias y todo eso para poder definir de qué se trata, ¿verdad? Empezamos las 70 semanas con 7 semanas donde se dio la orden de reconstruir el templo de Esdras, Nehemías, y dice que hasta le voy a dar un repasadita aquí para que sigamos y ahí dentro. Dice, permítame ahorita, hermano, son un resumen pequeñito, dice así. Mira ahí mismo, 9:25 en Daniel dice, ahí empieza, es un pequeño resumen nomás. Sabe pues y entiende que desde la salida la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrán 7 semanas. Esta es lo que estudiamos la vez pasada, 7 por 7, 49. Tome en cuenta que vamos a llegar a un total de 490 años. Ese va a ser el punto final. Entonces llevamos 7 semanas, 7 por 7 son 49. Dice que desde que se dio la orden de reconstruir el templo hasta el príncipe, el Mesías príncipe, ahí llegan las 7 semanas con 49 años. Y luego dice, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza, el muro en tiempos angustiosos. Y aquí dice, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no dice por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de las guerras, durarán las devastaciones. Ahí nos quedamos a este punto, hermano. Estamos definiendo qué significa ese texto, y aquí vamos a enfocar que nos ayude el hermano Joel. ¿Qué significa? ¿Cómo entendió usted ese texto? ¿Verdad? El 26, yo aquí lo tengo, ¿verdad? Pero quiero que lo pida porque me pidió, ¿verdad? Y le vamos a dar un tiempo para que él explique, ¿verdad? Aquí lo tengo todo y si está bien no hay problemas, hermano, ¿verdad? Y tiene preguntas, pues entre todos vamos a responder. Hermano, pues, si tiene ahí algo sobre este texto. No, ok. Fíjense que aquí vamos a hacer una definición, hermano. ¿De quién se trata Fíjense que aquí hay 2 príncipes, vamos a tomar el punto hay 2 príncipes. El Mesías príncipe, 1, ¿verdad? Eso está en el 25. Y luego dice el 26, ahí dice otra vez, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, quiere decir el príncipe, el Mesías príncipe. Pero aquí dice, un príncipe que ha de venir, dice, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe, aquí está el otro, que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación y hasta el fin. De las guerras durarán las devastaciones. Esto es lo que vamos a estudiar ahorita. ¿Quién es ese príncipe? ¿Verdad? Ahí los de segundo ya más o menos tuvieron una idea, le hicieron una preguntita sobre esto, ¿verdad? Y vamos a ver si nos ayudan aquí a definir quién es ese príncipe, el segundo. Pienso que el anticristo. El anticristo. Vamos a ver aquí a los de segundo que hicieron esa pregunta, me parece, que puedan definir quién es este príncipe, el segundo, no el primero, el segundo. ¿A quién se refiere ese príncipe? Los de segundo parece que le hicieron una pregunta sobre el anticristo. Vamos a ver otra opinión, por este lado. ¿Quién es ese príncipe? Es dos, porque le digo primero es Jesús, ¿verdad? El Mesías príncipe, pero dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, eso es lo que estamos definiendo. ¿Quién es ese príncipe? Por este lado, para que haya un empate ahí, si no van a perder.
Ok, vamos a definir quién es este príncipe, ¿verdad? Aquí los hermanos dicen que es el anticristo, pero el texto de abajo, el 27, no lo apoya. Pero entonces serían dos príncipes, ¿verdad? Y nos vamos a enfocar quién es ese príncipe y en qué momento entró a Jerusalén. Vayamos a Mateo 24, ahí nos quedamos la vez pasada. Lo vamos a explicar despacito, hermano, para que podamos entenderlo. Y dice aquí en Mateo 24, Jesús definió esta palabra. Mateo 24, 15. Está la definición de esta palabra por parte de Jesús. Y dice: por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Esta fue la pregunta que le hicieron a los de segundo ayer, y la contestaron. Pienso que tienen la respuesta. A ver, los de segundo, que me ayuden. No vinieron, seguimos. Dice así, mira, hermano, ¿cómo podemos definir quién es este personaje? Dice aquí la palabra de Dios. Leímos este texto, pero vamos a ver otro texto más clave para ver quién es este personaje. Vamos a Lucas 21:20. Y ahí vamos a identificar quién es este personaje. Lucas 21:20. Y dice aquí Lucas: cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Aquí está hablando, hermano, de la destrucción de Jerusalén, como le dije el otro día, cuando Jesús dice en Mateo 1, los discípulos le dicen: Señor, mira qué edificios. Y Jesús le dice, ahí mismo en Mateo 24, 2, 3, por ahí le dice: de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que ha de ser derribada. Entonces Jesús estaba profetizando lo que está en Lucas, que todo Jerusalén en ese tiempo iba a ser destruida. Esos edificios que se miraban bonitos iban a ser destruidos, incluyendo el templo, ¿verdad? Entonces aquí dice la palabra de Dios, hermano, de que en Daniel, donde leímos la palabra, hay una expresión de que iba a haber una destrucción por los pecados de Israel, ¿verdad? Aquí no está hablando de la tribulación del anticristo. Aquí está hablando un juicio de destrucción al pueblo de Israel en los tiempos en que, aquí está un poquito después de la muerte de Cristo. Dice la palabra de Dios, hermano, en los diccionarios, ¿verdad? Que dice aquí, yo tengo aquí mi libro de estudio, y dice la palabra aquí, hermano, de que esta profecía fue como le dijera, parcial a la profecía de Daniel. La abominación desoladora que Daniel dice, esa profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo, ¿verdad? Porque ya había muerto Jesucristo. Entonces, la destrucción de Jerusalén es un cumplimiento parcial de la profecía de Daniel, pero su cumplimiento final va a ser en la tribulación. Entienda esto, hermano. Dice que aquí, cuando Esdras y Nehemías fueron llevados a Babilonia, fue una destrucción de Jerusalén parcial, y cuando ellos vinieron, reconstruyeron otra vez la ciudad,
Pero aquí el pueblo de Israel volvió a pecar otra vez, ¿verdad? Aquí donde leímos Jeremías 25 la vez pasada, que habían 70 años de cautividad al pueblo de Israel por los pecados. Y dice cuál era el pecado, hermano. Estuve investigando todo eso. Era porque, dice, fallaron en el día sábado. Ese fue el pecado, hermano. El pueblo de Israel ya no celebró el día sábado y por esa razón Dios se enojó con ellos y les mandó al rey Nabucodonosor para que destruyera parcialmente Israel y se los llevara cautivos. Dice, ¿por qué fue el pecado, hermano? Porque el pueblo de Israel ya no obedeció el mandamiento de guardar el sábado. Entonces aquí, cuando regresa este pueblo otra vez, los 70, entonces vuelven a edificar Jerusalén, pero el pueblo de Israel vuelve a pecar otra vez. Entonces Dios ahora le dice, ahora los voy a destruir, no hay de otra, ¿verdad? Les hice algo para que entendieran, no percibieron y volvieron a pecar, ahora va a venir algo más duro. Y dice que Dios iba a usar otra vez a Nabucodonosor, hermano. Pero aquí dice un paréntesis, hermano, que el general Tito dice que fue el que Dios usó para la destrucción de Jerusalén. Lo que le estoy diciendo, que no quedará piedra sobre piedra. Fue el general Tito el que dirigió ese ejército, hermano, que vino a destruir Jerusalén. Por eso Jesús decía antes, cuando dice que se paró ahí, donde se lamentó por Jerusalén, lloró Jesús, según donde dice, Jerusalén, Jerusalén, dice tú que matas a los profetas. Por ahí el que lo encuentre más rápido, no tengo la cita, ahorita lo busco. ¿Verdad? Porque Jesús, hermano, se conmovió porque él sabía que Jerusalén iba a ser destruida, ¿verdad? Entonces Jesús se lamenta y le dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Pero quiero buscar la cita, aquí no la tengo, pero por ahí que la encuentro. ¿Cómo? Mateo 23:37. Ok, gracias, hermano. Vamos a esa cita porque me interesa aquí, hermano. Porque mira, ahí está arribita del 24. Aquí cuando Jesús vio el pecado de Jerusalén, se conmovió, le dolió en su corazón, porque Jesús sabía que Jerusalén iba a ser destruido. Entonces Jesús exclama esta exclamación, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa hoy es dejada desierta. Mire la profecía, hermano. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús le dolía en su corazón al ver al pueblo en desobediencia, porque él sabía el juicio que iba a venir, hermano, y era la destrucción de Jerusalén. Esta fue en el año 70, aquí dice, ¿verdad? Después de Cristo. Y fue el general Tito el que tomó el mando de este ejército. Entonces aquí la desolación desoladora que viene, dice aquí que el general Tito era el general del ejército, pero el emperador era Antíoco de Epifanes. Y dice que este señor se prominó que era hijo del dios Júpiter. Y por eso él se proclamó Dios. Y cuando vino a Jerusalén dice que tomó y entró al templo y se hizo pasar por Dios. Y eso es lo que se llama parcialmente la profecía de Daniel, ¿verdad? Y dice que este señor, en vez de matar corderos y rociar la sangre en el lugar santísimo, dice que mataba cerdos. Y la sangre de los cerdos lo aventaba al lugar santísimo. Y eso es lo que se llama la abominación desoladora. En ese tiempo, eso se llama una profecía parcial. El cumplimiento final viene en Apocalipsis, en la tribulación. Eso es lo que vamos a entrar ahorita. Hay que hacer una definición sobre esto, hermano. Ahora,
¿Por qué decimos nosotros que no es el anticristo esta persona? Porque Daniel lo dice, ¿verdad? Y vamos a ver otro texto en Daniel. Permítame, Daniel 11, 31. Vamos a ver otra cita para definir esto. Esto es un estudio muy complicado, hermano, no es fácil a veces de entenderlo, pero estudiando un poquito le llegamos a lo que es. Daniel 31, 11:31, y dice así: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Aquí habla otra vez de la abominación desoladora, ¿verdad? Pero aquí se enfoca, hace una mezcla entre lo que estamos hablando en Mateo y un poquito de la tribulación en el Apocalipsis. Entonces aquí, hermano, hay que entender, capte esto, que la profecía de Daniel tiene doble cumplimiento. Esta de Mateo 24:15 se llama parcial, cumplimiento parcial, pero la final es en la tribulación. Otra profecía de doble cumplimiento era la de Joel 2. Hay que entender esto, hermano. Esto no viene en el caso, pero para que usted tenga una idea, la profecía de Joel 2 tiene doble cumplimiento. Se cumplió en el Pentecostés, la primera, y se va a cumplir en el tiempo del milenio, cuando todo el pueblo de Israel sea salvo y todos van a recibir el conocimiento de Dios. Ahí donde dice la Biblia que ni el más torpe, ¿verdad?, va a entender lo que es sabiduría de Dios en el tiempo del milenio. De ahí es donde dice, y todo, dice, y el Espíritu sobre toda carne, es en el tiempo del milenio, no es ahorita. Ahorita el Pentecostés, el Espíritu Santo llegó, pero en personas, hermanos, sobre la iglesia, no en todos, solo en la iglesia. Hay que hacer una definición de esto, ¿verdad? Porque si fuera toda carne, pues todos. Pero ahí el Pentecostés vino solo exclusivamente para la iglesia, ¿no? El que no es iglesia de Dios, no pertenece, no pudo recibir nada, ¿verdad? Es exclusivamente para la iglesia. Entonces aquí, esta profecía, hermano, la podemos enfocar así, ¿verdad? Daniel 26. Ese príncipe, dice, destruirá la ciudad. Aquí no se habla de la gran tribulación del anticristo, que es entonces en la profecía de Daniel, y tuvo cumplimiento parcial en la profanación del templo, lo que leímos ahorita, por parte de Antíoco Epifanes. Y vamos a ver otra cita ahí mismo en Daniel, permítame, Daniel 11, ahí mismo. Permítame ahorita. Daniel 11, 21. Vamos a ver esa otra cita. Y dice así, mire: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra ni reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Entonces aquí, cuando usted se mete al internet y oye todos los estudios que dan muchos, ¿verdad? Tenga cuidado, hermano. Hay 3 de ellos que dicen que este pacto es el que hizo Jesús, el nuevo pacto. Y cuando muere Jesús, dice ellos, entonces dice que cesaron los sacrificios. Quiere decir, el pueblo de Israel dejó de hacer las ofrendas porque Jesucristo, dice, tomó el lugar de eso. Y aquí, para esta persona, aquí terminaron las 70 semanas. Tengan cuidado cuando miran internet, hermano. Hay 3 personas que dicen que aquí en este texto se terminaron las 70 semanas. Esto es falso, porque todavía falta el verso 27 que explicar, hermano. Tenga mucho cuidado con los que miran internet. Y luego dice aquí, dice el anticristo
recibe el nombre del cuerno pequeño también. Vamos a identificar el anticristo. Y eso está en Daniel. Permítanme, le digo ahorita. Daniel 7:8. Daniel recibe, el anticristo recibe ese nombre de cuerno pequeño. En el verso 21 y 22 del capítulo 11 está hablando del anticristo. Hay una mezcla, habla del anticristo, pero su enfoque es lo que estamos hablando en Mateo 24. Ahí como que se confunde uno, hermano, porque uno no le atina de qué está hablando, pero cuando usamos los otros textos paralelos, entonces hacen la definición. Entonces aquí, en Mateo 7:8, también se identifica al anticristo como el cuerno pequeño y dice, miren, 7:8, y dice así: mientras yo contemplaba los cuernos, aquí se habla de las 4 bestias, y aquí que otro cuerno pequeño que salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Este cuerno pequeño también se describe como el anticristo. Ahorita vamos a seguir aquí, terminamos y entramos a la tribulación. Entonces dice aquí, hermano, pero llega a su fin. Y entonces, aquí Daniel, ya vamos a entrar a la tribulación. Ya dejamos aquí el cumplimiento parcial de Mateo 24, la destrucción de Jerusalén, y vamos a entrar ahorita al anticristo en el tiempo de la gran tribulación. Aquí ya es el anticristo lo que vamos a enfocar ahorita. Entonces dice Daniel que vamos otra vez al 9. Fíjense, entonces aquí vamos a hacer un recuento de números para ir ubicándonos. 49 más 52, ¿cuántos son? Sí, aquí tengo yo la cita, hermano, no se preocupe. Primeramente eran 7 semanas, 7 por 7, 49. Y luego vienen 62 semanas por 7. 62 por 7 da un conteo de 434 años. Eso da 62 semanas por 7. Da un resultado de 434 años. Ahora dice aquí que al final de las 62 semanas, vamos a ver aquí la Biblia, Daniel, para que ustedes vayan entendiendo tantito. Y dice, mire el 26 otra vez: después de las 62 semanas se quitará la vida, dice, al Mesías, mas no por sí. Entonces quiere decir, hermanos, que a las 62 semanas, cuando terminan esas 62 semanas, Jesucristo es muerto, el Mesías. Y ahí viene el conteo. 62, aquí tengo yo los números. 62 más 7, pongámosle así, 7 no más. Aquí suma, 62 más 7, ¿cuánto llega? 69. Entonces vamos a las 69 semanas hasta la muerte del Mesías. Aquí está más fácil, yo lo tengo multiplicado, aquí multiplicado da una cita de 434 años hasta la muerte del Mesías. Ahí se terminaron los 69 o las 69 semanas. Ahora analicemos en qué tiempo murió Jesús, hermano. Para atrás, ¿verdad? Y ahí terminaron las 69. ¿Cuántas semanas son? 70. ¿En qué semana estamos?
piensa usted? Si se terminó en 69 cuando murió Jesús, ¿en qué semana estamos? ¿Cómo? Ahorita estamos en los 7 días después de las 70. Sí, hay 7 días más, una semana, 7 días quiere decir una semana nomás. Pero queremos ubicarnos en qué semana estamos ahorita. En la 70. Otro que opine. La 69 y media, dice. Yo no tengo ese texto, pero ahorita lo vamos a buscar. Ponga atención, hermano. Cuando muere Jesús, llega al final de la 69, hay un espacio, la semana 69 se detuvo. Escuche bien este dato, se detuvo, hermano. ¿Por qué? Porque Jesús dio una profecía y lo podemos ver en Romanos 11. A ver si encuentro la cita, aquí sí la tengo. Es muy importante que tenga este punto, hermano. Permítame aquí, ahorita le digo esto. En Romanos 11:25. Por esa razón se detuvo las 69 semanas, hermano. Muere el Mesías y la semana 69 se está parada. Es un periodo de que Dios se le dio a la iglesia. Es el tiempo de la iglesia. Para que todo aquel que no es israelita pudiera ser salvo. Agarre este punto, hermano. Y es el tiempo, dice ahí, del Espíritu Santo cuando la iglesia nació en el Pentecostés. Hay un recorrido ahí, hermano. ¿Verdad? ¿Por qué dice ahí? ¿Quién tiene Romanos 11? ¿Qué le dije? 11:25. ¿Quién lo tiene ahí? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora fíjese, Israel era el pueblo elegido por Dios y nosotros estábamos fuera. Pero Dios dice que en su misericordia provocó, era un endurecimiento de corazón a Israel para que desobedeciera, para que nosotros pudiéramos entrar al plan de Dios. Y eso es lo que se le llama la plenitud de los gentiles. El tiempo de nosotros está ahorita, lo que se llama, a ver, ayuden, ¿cómo se llama este tiempo? Gracia. De gracia, exacto, hermano. Este es el tiempo de gracia que Dios dio para nosotros los gentiles, para que nosotros pudiéramos llegarnos a Jesucristo, aceptarlo y ser salvos. Por eso se llama el tiempo de los gentiles, es de nosotros, los que no somos israelitas. El tiempo de la iglesia o el tiempo de gracia es un tiempo extra que se puede decir. Por eso las 69 semanas se detuvo, hermano. Hasta que dice que la plenitud de los gentiles sean salvos, los que están en la mente de Dios, en el corazón de Dios. Y cuando todo esto llegue, entonces se termina, se cierra las 69 semanas, que es en el arrebatamiento. Y cuando el arrebatamiento venga, la iglesia se va, entonces las 70 semanas empiezan. Ahí empieza las 70 semanas. Ahora vamos a ver ahí el 27, ahí Daniel 9:27, hermano. Y da inicio las 70 semanas. ¿Por qué? Porque aquí dice que aquí está hablando ya del anticristo. Y mire el 27 dice, y por otra semana, aquí está la última semana, hermano. La última semana, 69 falta una, y aquí está, y por otra semana, que son 7 años. Ese es el periodo de la gran tribulación. Aquí entra la gran tribulación. Y dice, y confirmará el pacto con muchos. Aquí es el anticristo. Aquí lo que se dice, la teología enseña, hermano, que los 3 años y medio de los 7 años de tribulación, el anticristo va a entrar con su plan de ayuda, que no va a haber
juicio, que no va a haber castigo, sino al contrario, lo que va a haber es ayuda, según la teología enseña, ¿verdad? Que estos 3 años y medio, cuando el anticristo va a decir paz, va a ser un pacto con Israel entre los árabes. Los árabes están ahorita con la guerra, pero cuando llegue el anticristo, él va a hacer un pacto con ellos. Fácil. Ustedes van a entregar sus armas, todos los israelitas, todos los árabes, y yo les prometo paz y beneficios. Este es el pacto que va a hacer. Y los israelitas pueden, dice, ir a adorar otra vez a su Dios, al templo, sus sacrificios. Todo lo que ustedes hacían en la ley, lo pueden hacer ahorita. Tienen libertad. Entonces, con eso, el anticristo entra y es aceptado por el pueblo de Israel, hermano. Los israelitas dicen, es el Mesías que esperábamos, porque nos dio la libertad otra vez de adorar a Dios. Y van a volver otra vez las fiestas, el sábado va a volver otra vez, hermano. ¿Por qué el pueblo de Israel no puede celebrar sus fiestas ahorita? ¿Qué piensa usted? El pueblo de Israel no está celebrando sus fiestas ahorita. ¿Por qué piensa usted? ¿Ah? No. ¿Por Jerusalén? Por Jerusalén, no. Por aquí los de segundo, que me ayuden. No está la edificación del templo. ¿Cómo? Está falta del templo. ¿Quién dijo? Falta el templo. Tienen que edificar el templo para volverlos a... Fíjese, desde que se destruyó, se lo voy a poner más fácil, cuando se destruyó el templo de Jerusalén, ya no hay templo. Ya no hay templo, hermano. Entonces, los israelitas no pueden adorar a Dios, no pueden hacer su sacrificio porque no hay templo. Pero Jesús dijo que nunca iba a faltar un templo para adorarle. Entonces, en el tiempo de que se destruye el templo de Jerusalén y entramos nosotros, el tiempo de los gentiles o del tiempo de gracia, nosotros somos el templo de Dios ahorita. Por eso no hay templo, hermano. Porque no pueden haber 2 templos juntos. Nunca han habido 2 templos juntos. Uno solo. Entonces se destruye el templo literal, pero quedó el templo espiritual que somos nosotros. Porque aquí mora el Espíritu Santo en su corazón también. Entonces no puede haber un templo mientras la iglesia esté aquí en la tierra. Cuando la iglesia sea levantada en el arrebatamiento, entonces empezarán a construir el otro templo. Es el que está en la promesa ahorita que se va a reconstruir, hermano. Para que el pueblo de Israel vuelva otra vez a hacer sus ceremonias. Y ese es el tercer templo que se llama que se está planeando, hermano. Pero solo se espera que la iglesia sea levantada y entra el anticristo, y el anticristo va a facilitar todo la orden para que se construya ese templo. Y por eso le digo, cuando el pueblo de Israel vea todas estas cosas que el anticristo está haciendo, era el Mesías. Firmó la paz, ya dio orden para que el templo otra vez se reedifique y vamos a hacer otra vez todo lo que hacían las ceremonias que hacíamos, adoración en el templo, otra vez empieza de nuevo. Dice, es el Mesías que esperábamos. Por eso dice que los 3 años y medio es de paz. No se va a hablar de guerra, sino simplemente de paz, ¿verdad? Lo que hablamos en el primer sello, el caballo blanco, el jinete que traía una corona y un arco, ¿verdad? Pero lamentablemente, hermano, dice aquí ahora Daniel, dice, y por otra semana confirmará el pacto, lo que estamos hablando. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Ahora, según la teología enseña que la gran tribulación empieza después de los 3 años y medio de paz. Vienen los otros 3 años y medio que es la gran tribulación, lo que dice la teología, pero aquí la Biblia me enseña que son 7 años de tribulación. El hombre hace sus divisiones y todo eso,
pero la Biblia lo que enseña es que son 7 años de tribulación. Mientras la iglesia se va arriba a celebrar las bodas del Cordero, entonces aquí el anticristo toma control de la tierra y él va a reinar, hermano, por 7 años, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces dice qué privilegios de nosotros si somos fieles. Nunca se le olvide eso. Si somos fieles, no vamos a pasar la gran tribulación, sino que Dios nos lleva al cielo a celebrar las bodas, mientras aquí se está celebrando la ira de Dios, la gran tribulación. Y el pueblo de Israel va a estar aquí en la tierra. Ese es el propósito. Entonces dice aquí, hermano, imagínense que así como ahorita, vamos a hacer un ejemplo, nosotros aquí somos bien recibidos y todo eso, y que de repente digan, se les acabó eso, ahora ustedes van a hacer lo que nosotros queramos. Y ahí donde el pueblo de Israel dice que se le va a abrir los ojos del velo, lo que me estaba diciendo el hermano Elías, el velo se les va a caer de los ojos y van a ser entendidos, dice, de ese Mesías que creíamos. El Mesías que iba a venir, nosotros lo matamos. Y el que vino ahorita es falso. Y aquí viene lo duro, hermano. Dice un teólogo que una parte de la abominación desoladora, él dice que en Mateo 13, dice que el anticristo va a ser una imagen de él. Y dice un teólogo que esa imagen la van a llevar al templo. Y van a hacer, dice, que el anticristo va a hacer que esa imagen hable, que cobre vida. Y esa imagen dice que va a obligar a todos que adoren al anticristo. Fíjese la imagen. Y dice, y todo aquel que no adore a la bestia, dice, será muerto. La imagen dando órdenes. Fíjese, ahora me está entendiendo, mucha gente dice, los de la iglesia tradicional, es que yo miré a una virgen por ahí que me habló. ¿Se da cuenta quién habla a través de las imágenes? ¿Se da cuenta, hermano? Es que yo oí que la Virgencita o San Diego me habló. ¿Sabe quién habla a través de las imágenes, hermano? Si quiere leamos Apocalipsis 13, para que vea. Esta imagen, tengo 10 minutos ahorita ya, voy a terminar ahorita, pero quiero ver que entienda esto, hermano, porque es muy importante para que se nos quite esa mentalidad de que las imágenes tienen poder. Sí tienen poder, hermano, pero no es de Dios, ni de la imagen, sino es el diablo que les da esa autoridad. Apocalipsis 13, y dice, permítanme, vamos a buscar el texto clave. El 15, permítanme, ok. Vamos a leer el 12 y el 14, perdón, y ahí el 15. Está bien, hermano, gracias. Dice, aquí está hablando del anticristo. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia. Este es el problema del falso profeta. Mandando a los moradores de la tierra que se hagan una imagen. Aquí está, mire. Que se hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y a la bestia, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, que es la estatua, para que a la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no le adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender si el que no tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Miren, la imagen da todas estas ordenanzas, hermano. Imagínense de que usted tenga ahí una imagen ahí, como dicen en Guatemala, Cristo Negro, ¿no? Y que de repente empiece a hablar y dar órdenes, hermano. Creo que todos salen corriendo, ¿no? Y en ese tiempo va a pasar eso, la imagen hablando y dando órdenes. Y tienen que adorar a la bestia y se tienen que marcar. Y el que no se deje marcar
va a ser muerto. La imagen dando órdenes, hermano. Y la gente que va a decir, ¿quién como la bestia? Que tiene poder. ¿Quién podrá luchar contra ella? Diga. Sí, hermano, una observación. Tomemos en cuenta que a los tiempos que estamos, en la tecnología, y porque muchos en los que se está explicando el maestro no formamos una imagen como el tiempo de antes y todo eso. Ahora nos pueden instalar cualquier cosa que tenga algo eléctrico que te obligue cada mañana a estar adorando y te pueden dar un toque eléctrico y te puedes morir, por decir así. Porque tomemos en cuenta que la tecnología va muy a lo que se refiere, porque el anticristo va a venir en estos tiempos futuros. Sí, La claro. tecnología está muy avanzada. Pero aquí en este texto me parece que no va a haber truco de energía ni de eso, hermano. Donde se va a usar la computadora y todo eso es cuando dice que el anticristo, por ejemplo, dice que los 2 olivos van a ser muertos y todo el mundo, los 2 olivos van a ser muertos en Jerusalén. Pero dice que todo el mundo se va a regocijar y va a ver la muerte de estos hombres. Todo el mundo, ¿cómo lo van a hacer? Ahí sí entra la tecnología. Por medio de cámaras, computadoras, todo eso. La gente que va a estar ahí, todo el mundo va a ver eso, hermano. Incluso dice que cuando el Espíritu Santo les dé vida a los 2 olivos se van a ser levantados, dice que van a ser captados y van a ser vistos por todo el mundo. Aquí entra la tecnología, el internet, todo esto, aquí entra todo eso, hermano. Pero en la forma de la imagen, eso sí es directo. Se le da aliento a la imagen y va a hablar. Es claro el texto, ¿verdad? Dice que se le da aliento, autoridad a la bestia para que haga estas cosas. Simplemente es una orden. ¿De quién? El dragón, dice aquí. Eso es lo que va a pasar, dice, después de los 3 años y medio supuestamente de paz. Por eso dice Tesalonicenses 4, me parece, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Todos confiaditos en Jerusalén, confiados que tenemos al Mesías y ahora sí tenemos todo, y de repente, hermano, cambió todo. Yo no soy el Mesías, yo soy el anticristo, el diablo en otra, y van a hacer esto y el que no lo haga se muere, y persecución por todo el mundo, hermano. Eso está difícil, aquí lo que vimos ahorita. Que no se puede comprar, no se puede vender nada, hermano, al menos el que se deje marcar. Esto no está fácil, hermano. Entonces por eso dice en Daniel 9:27 que a la mitad de la semana va a romper ese pacto que él mismo hizo. Y lo que viene es tremendo, hermano. Vamos a ver otra vez, que vamos a terminar. Miren, Daniel 9:27, para entrar ya al toque final de este texto. Y dice, y aquí está bien claro, hermano. Por otra semana confirmará el pacto, 7, con muchos. A la mitad de la semana, los 3 años y medio, dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Se descubre el anticristo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación de lo que está determinado, se derrame sobre el desolador. ¿Cómo pensamos que es el anticristo aquí? Vámonos rapidito a 2 Tesalonicenses, para que vean que sí es el anticristo. Miren, 2 Tesalonicenses 2. Miren, hermano, estos textos, como le digo, es para que no nos confundamos, porque lamentablemente en el internet le digo, uy, hermano, si usted no estudia la Biblia, ahí se lo agarran estos señores y lo confunden todo. Pero 2 Tesalonicenses dice primeramente, vamos a leer del 2:1, y miren las advertencias que dice Pablo a la iglesia. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, es la segunda venida aquí. Pero aquí hay un intervalo que mete
el arrebatamiento también, y dice, y nuestra reunión con Él. Y luego dice el 2, que no os dejéis, dice, mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Fíjese aquí cuando menciona carta, hermano, dice aquí que a la iglesia de Tesalónica alguien envió una carta firmada supuestamente por Pablo que decía, el Mesías ya vino. Es mentira que estén esperando al Mesías porque ya vino. Y la carta según llevaba la firma de Pablo. Y armó el alboroto en la iglesia, hermano. Y ellos decían, bueno, si ya Cristo vino, ¿para qué tantas cosas que Pablo nos vino a poner aquí? Y había una confusión, hermano. Entonces Pablo llega, oye ese desorden y llega y les dice, tengan cuidado. Y no se dejen engañar ni por espíritu, que decir por profecías, ni por carta. Esa carta falsa que le mandaron, dice, no se conturben, no se pongan, dice, y luego el 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí está hablando de la segunda venida de Cristo, cuando Jesucristo ponga los pies en la tierra. No habla del arrebatamiento, ¿no? Porque el arrebatamiento ya fue. Aquí está hablando de la segunda venida cuando Jesucristo ponga sus pies otra vez en la tierra. Entonces dice aquí, miren, dice, el 3 lo leímos, el cual dice, venga apostasía, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Aquí está hablando del anticristo, y es objeto, dice, de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí está hablando del anticristo. Se va a sentar en el templo, el que van a reconstruir, y se va a pasar por Dios. Y adórenme. Y el que no me adora, se muere. Lo que dijo la imagen. La imagen dio la orden. El que no adora a la bestia, se muere. Así va a estar la cosa, hermano, en el tiempo de la tribulación. Aquí estamos hablando, como digo, la segunda venida. Entonces aquí dice, hermano, que vamos a llegar a los conteos ya otra vez. Llegamos para llegar a los 490. Empezamos 7 semanas por 7, 49. 62 por 7, esta es multiplicación. 62 por 7 dan 434. Esta es multiplicación. Y luego dice, de las 62 semanas, esta es suma, más 7, llegamos a las 69 semanas. 62 más 7 son 69 semanas. Estamos con la última. Estamos definiendo la última, hermano. Entonces, nos quedamos con el conteo aquí de que, permítanme, voy a buscar aquí. Entonces, dice, hasta la muerte del Mesías sumamos 400, esta es suma, 434 que teníamos, más 49 años, hay un total, esta es suma. Si usted quiere, si es rápido ahí con la matemática, 434 más 49 años da una cifra de 483 años. Si usted es rápido con la matemática, ¿verdad? 483. ¿Cuánto faltan para los 90? 7, la última semana. 7 años de la última semana. Llegamos al conteo de 490 y terminó las 70 semanas. ¿Dónde terminan las 70 semanas, hermano? Al final de la tribulación, dice el 25, mire, ahí Daniel 25, para que usted agarre
la secuencia. Dice que el último propósito de las 70 semanas es ungir al Santo de los Santos. Ese es el último de los 6 propósitos de las 70 semanas. Mire, ahorita lo vamos a leer aquí. Ese es el último, hermano. Ahorita lo vamos a leer aquí para que podamos ubicarnos. Y dice así, el 24, Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la predicación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y el último, ungir al Santo de los Santos. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando el Apocalipsis 19:11 dice que Jesucristo viene en su caballo blanco y con él una multitud de una hueste celestial, dice ahí, vestidas de blanco. Entonces, el propósito de la venida de Jesucristo es salvar a Israel de la gran tribulación. Dice un texto que dice el teólogo, ellos ponen este sistema así. A la final de los 7 años dice que todo el ejército del mundo que va a estar ahí en Israel, dice que van a acorralar a Israel, ya lo tienen ya el último, solo para la orden y se acabó Israel. Lo tienen, como decimos nosotros, atrincherado, ya arrinconado la palabra. Ya Israel perdió las esperanzas, porque todo el ejército de todo el mundo lo tienen rodeado. Entonces dicen aquí ellos de que se cumple la profecía de Daniel, de Joel, que todo aquel que invocara el nombre de Jehová será salvo. Entonces dicen que cuando Israel se ve perdido, ya se les acabó las esperanzas, ellos dicen que miran al cielo y le piden ayuda a Dios. Ya cuando llegó la final, hermano. Entonces dice que cuando ellos claman a Dios, hay una señal en el cielo. Me dice que el sol se oscurece, la luna y todo eso, ¿no? Y dice que cuando el ejército del anticristo mire esa señal, que el sol se oscurece y ellos miran para arriba, y lo que ven es a Jesucristo viniendo en las nubes. Y en vez, dicen ellos, ahí hay un texto más, se lo digo, en vez dice que de dispararle a Israel, ellos, todas sus armas van directamente al que viene en el caballo blanco. Ya no es con Israel, ahora es con el que viene en el caballo. Pero hay un texto bonito en Apocalipsis 16. Dice ahí, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Mire qué bonito, ¿no? Son textos que ahorita no los tengo en la mente, pero ahorita lo hallamos, hermano. La tengo todavía ahí unos 5 segundos. Y vamos a ver esa pasadita, hermano. Si no está ahí ahorita, yo se lo aquí rapidito, hermano. Pero me parece que está en el 16. Donde dice aquí, permítame, a ver si lo agarro rapidito. Si no, se lo busco en otra cita. Permítame, ahorita lo buscamos, hermano. No, tengo 5 minutos aquí sobre esto. Y dice así, permítame, ¿dónde está esta cita? Ok, léalo que lo tenga, hermano. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. ¿Se da cuenta, hermano? Están con Él, son llamados benditos. Ok, fíjese, ahí está 17:14, que no oyó la cita, está 17:14. Dice ahí, cuando digo los teólogos ponen sus puntos de vista, que cuando Jesús venga en el caballo blanco y su ejército, entonces dice que todo el ejército va a poner sus armas para allá, para guerrear con el que viene en el caballo blanco.
ya no es con Israel. Entonces el texto dice aquí, mire, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Viene a salvar a su pueblo. Y ahí dice que el anticristo y el falso profeta son prisioneros y son arrojados al lago de fuego. Y aquí viene Jesucristo a sentar su reinado en la tierra. Lo que leyó el hermano Roma el otro día, también a celebrar las bodas. Allá es el casamiento y la fiesta es aquí. Ahí en ese momento celebrarán las fiestas de las bodas. Y ahí es donde es ungido el Santo de los Santos como Señor de Reyes y gobierna. Él va a gobernar todo el mundo, hermano, por 1000 años. Ahí se terminó las 70 semanas. Con el ungimiento del Santo de los Santos, que es Jesucristo. Y su iglesia reinando también. Y los israelitas que fueron salvos de la gran tribulación también a reinar ahí con él. Por 1000 años. El anticristo, ahí dice el texto por ahí, ¿verdad? De que 19 ahí al final, el 20 por ahí dice que el anticristo es apresado y el falso profeta y son arrojados al lago de fuego. Y se acabó lo que se llama la gran tribulación. Y las 70 semanas también ahí terminaron. Por eso les digo, hay muchos en el internet, hermano, que ponen, hay otro que dice que la gran tribulación terminó en el tiempo de Romanos, son 9, 10, porque dice que ahí fue el tiempo de los gentiles, cuando Pablo predicó a los gentiles, con Cornelio y todo eso. Entonces ellos dicen, ahí se terminaron las 70 semanas, dice. Falso, porque el verso 27 no termina ahí, ¿no? Termina más adelante. Entonces le digo, tenga mucho cuidado cuando escuche a estos predicadores, hermano, porque lo pueden confundir. Porque uno dice una cosa, otro dice otra cosa, y no, mire, esta es la verdad. Lo que diga cualquiera, si no está basado a esto, es mentiroso, ¿no? Esta es la verdad, y tenemos que estudiarla. Si tienen una pregunta, ahí está el hermano Belisto. Mire, está triste porque no le hacen preguntas. ¿Tienen una pregunta, hermano? Tenemos ahí 5 minutos. Hermana, entonces en conclusión, el otro príncipe sí es el anticristo, del que habla. No, hermano. Primeramente, el Mesías príncipe es Jesús. El pueblo de un príncipe que ha de venir, eso es Antíoco de Epifanes, que va a destruir Jerusalén, ¿verdad? El 27 que habla, ese es el anticristo. Aunque, como le digo, hay textos que sí como que lo relacionan, hermano, pero hay que hacer la diferencia. Porque ese príncipe que hablamos vino a destruir Jerusalén en el tiempo de... Jesús ya había muerto, pero fue cuando él mismo dio la profecía, que no quedará piedra sobre piedra que haya de ser destruido, ¿verdad? Ese es el punto, hermano. Ya después, ya viene el anticristo, el verdadero que estamos hablando, el anticristo, ¿verdad? Es el que va a trabajar en la gran tribulación, porque el anticristo no trabaja en el tiempo de Jesucristo, se puede decir de la iglesia, es más fácil, ¿verdad? El anticristo no puede venir, hermano. Entonces no puede ser el anticristo que destruyó Jerusalén, porque la iglesia apenas empezaba, todavía ni empezaba, hermano, porque no había llegado el Pentecostés, ¿verdad? Entonces la iglesia se establece en Pentecostés y viene lo que hablamos del tiempo de gracia. Se termina ese tiempo cuando el arrebatamiento, luego la iglesia sube, el anticristo aparece y empieza todo lo que hemos dicho, ¿no? ¿Verdad? Por eso le digo, hermano, de que es necesario que busquemos más a Dios. Que ya dejemos ahí las excusas, los pretextos, ya busquemos más de Dios, hermano, porque estos días se acercan. Dice que Daniel dijo, la profecía de Daniel dice, y cierra el libro
y sella esta visión porque esto es para el tiempo del fin. No era en el tiempo de Daniel. Pero en Juan le dicen, escribe estas cosas porque son fieles y verdaderas, porque el fin está cerca. Ahí cambió, hermano. Entonces, si estas cosas están cerca, nosotros tenemos que ponerlo porque llegan primeramente el arrebatamiento, llega primero que estas cosas. Bueno, si podemos ver también a Jeremías, fue quien se le dio esta revelación. Sí, claro. Y Daniel fue como la alcanzó el ruego y en oración y el ruego, dice la palabra. Sí, claro, porque Jeremías 25, pero esto está hablando de las 70 semanas, ¿verdad? Entonces,